noche. Y en esta noche estará predicando el pastor Héctor Ávila de la ciudad de Monterrey, ahí cerca de la ciudad, ¿verdad? Es un tremendo hombre de Dios. El pastor Win está bien, nada más se le está arreglando algunos asuntos de la administración de la iglesia. Él mismo dijo que no iba a estar aquí, el domingo a la noche lo advirtió, pero él invitó al pastor Héctor Ávila. En esta noche vamos a escucharlo predicar, que Dios lo use grandemente para que Dios hable a su corazón, hermano. Pastor Ávila, adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Es una bendición estar aquí en la Iglesia Bautista Monte Sinaí. Para mí siempre es un gran honor estar en esta gran iglesia. Y gracias a todos ustedes, hermanos, yo sé que están en sus hogares a través de esta transmisión en vivo. No solamente ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista Monte Sinaí, Bautista Monte Sión, perdón. Mi iglesia hay varios hermanos que los sintonizan también y escuchan las predicaciones del pastor. Yo también he estado escuchando las predicaciones, los cultos, ¿verdad? Y bueno, a ustedes, amigos que están sintonizados también, esperamos en Dios que puedan aprender juntamente con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas de diferentes iglesias, les felicito. Lo mejor que podemos hacer, y especialmente en estos tiempos, es estar en contacto con la palabra del Señor. Sentimos, ¿verdad?, la ausencia de los hermanos en nuestros auditorios, pero sentimos, ¿verdad?, que muchos de ellos son fieles y están al pendiente de los servicios, al pendiente de la predicación. Así que gracias por sintonizar esta transmisión en vivo del culto de la Iglesia Bautista Monte Sión. Quiero agradecerles a todos ustedes, hermanos, por haber orado por mi salud. Yo estuve exhortando y animando a mi iglesia durante casi un año. Cuídense del coronavirus. Hay pastores que ya fallecieron, familiares, hermanos, hermanas en diferentes partes. Cuídense. Y bueno, Dios lo permitió que me infectara yo de coronavirus hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Ya fui dado de alta, ya me hicieron el estudio, ya no tengo el virus, nada más quedan algunas secuelas. Yo no sabía cómo iba a responder, porque tengo diferentes enfermedades. Y bueno, tengo las enfermedades que se clasifican en los personas en riesgo, en alto riesgo, y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos cuidó, Dios estuvo con nosotros. Y agradezco al pastor Kevin por estar al pendiente, estar orando, animarles a ustedes que oraran. Y me envió unas inyecciones y inmediatamente las comencé a usar en un nebulizador, y gracias a Dios me ayudaron a que mis pulmones no se inflamaran demasiado, a que bajara la inflamación, a que mi oxigenación se mantuviera en 92 y algunas vitaminas y algunas cosas que nos mandó su pastor. Gracias a Dios que nos ayudó bastante. Así que ahora sí puedo reconocer que el pastor Kevin Wynn es el doctor Kevin Wynn. Antes no, ahora sí, ¿verdad? Es el doctor Kevin Wynn. Bueno, les agradecemos a todos. Y hermanos, no quisiera estar en el púlpito en este culto y no mencionar lo que menciono a mi iglesia cada que estoy en el púlpito. Cuídense, hermanos. Cuídense, esto no se ha terminado todavía, hermanos. Cuídense mucho. La mayoría de hermanos en mi iglesia que les dio coronavirus nunca pensaron que se fueran a infectar, se infectaron. Así que, hermanos, cuídese. Si se llegara a enfermar y no se muere, la enfermedad es fea, es fea, ¿verdad? Hay muchos síntomas, muchas cosas pasan en ese lapso, así que les pido, ¿verdad?, que se cuiden, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy a leerles desde el versículo 23 al versículo 25.
Dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentre, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos la bendición que a través de este medio podemos reunirnos en nuestro espíritu y estar escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora le pido, Señor, que bendiga este mensaje, me use, me ayude a edificar su iglesia y salve a cualquier persona que esté conectada y esté escuchando, esté al pendiente ya de este servicio. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿No siente, hermanos y hermanas, que como que hay una gran contradicción en la mayoría de iglesias alrededor del mundo? ¿Por qué digo esto? Porque las cosas que han pasado y las cosas que siguen pasando y las cosas que estarán pasando nos hablan de la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Lo que hemos vivido de terremotos en el año pasado, los huracanes, la violencia, la inmoralidad, las enfermedades como esta pandemia, el hambre en diferentes países, la maldad que se ha multiplicado y el amor que se ha enfriado en muchos cristianos. Quisiera que no hubiera sido así, pero ¿cuántos pastores en medio de esta pandemia, de esta crisis económica, de este aislamiento, cuántos pastores llegamos al punto de decir: esto va a traer un avivamiento en los hermanos de la iglesia? Los hermanos se van a consagrar más y los hermanos van a buscar más de la palabra de Dios. Y hermano, escucho tristemente tantas noticias negativas, que hermanos ya están en el mundo, otros han caído en pecado, otros están fríos, mientras que la palabra de Dios dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo sé que tenemos que obedecer a nuestras autoridades por testimonio, y lo hemos hecho. No podemos estar reunidos como antes. Tuve una experiencia en mi iglesia. Hay un vecino nuestro que nos aprecia y le hablamos de Cristo. Él recibió a Cristo. Llegó por unos asuntos ahí a la iglesia y comenzó a platicar conmigo. Me dice: pastor,
Tengo un hermano que es abogado. Mi mamá, mi hermano, mis hermanas escuchan la transmisión de la predicación. Dice, tal vez nos reunimos como unos 30 o 35 de la familia a escucharlo. Dice, pastor, y mi hermano habló conmigo molesto. Dijo, ¿cómo es posible que este pastor le echa todas las ganas y está enseñando la Biblia con su corazón y son buenos mensajes, buenas enseñanzas? Y chequé YouTube mientras que él predicaba y estaban conectados 120 personas. No puede ser posible eso. ¿Dónde están los demás? Yo sé que donde hay 120 hay una familia o más, o una reunión de culto de oración de las colonias. Yo sé que son más. Pero lo que sí le puedo asegurar, hermanos, que no estaban todos los que deberían de estar. Aunque sea una transmisión por internet, por Facebook, por YouTube, hermanos, Cristo viene. Las familias y los hermanos no deberían de faltar a las transmisiones, deberían de estar reunidos, escuchando, agarrando, hermanos, el alimento espiritual que tanto necesitamos en estos tiempos. Congregarnos en los hogares, congregarnos en las rutas, congregarnos en los cultos de oración, pero no dejar, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Quiero darles en esta noche, no es la principal o no es el principal motivo por el cual debemos reunirnos. Pero le voy a decir, hermanos, una de las principales razones o el ingrediente o uno de los ingredientes más importantes que necesitamos, y especialmente en estos tiempos, es, hermanos, el amor fraternal en la iglesia. Yo sé que para algunos de ustedes que me están escuchando en esta noche, en su casa o donde quiera que usted se encuentre, como que hablar de el amor, como que se oye cursi. Hermanos, el escritor dijo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es el amor fraternal? Es algo tan maravilloso que Dios dio al ser humano. Es algo que sin duda toda buena familia ha podido disfrutar a través de los años. El amor fraternal es aquel amor puro, aquel amor sincero que tienes por tus abuelos, por tus padres, por tus hermanos y hermanas, por tus sobrinos y sobrinas, primos y primas. Cuando papá decía, prepárense, vamos a ver a sus abuelos. Oh, hermanos, estábamos felices, contentos de ir a ver a los abuelos. Cuando veíamos ahí en casa que venían los primos a visitarnos, entrábamos ahí a la vecindad y gritábamos, ¡ahí vienen los primos! ¡Ahí vienen los primos a la casa! Hermanos, yo creo que la mayoría tenemos historias bonitas de ese amor hacia nuestra familia. Aunque pasaron cosas difíciles, cosas crueles, aún en la misma familia. Pero Dios dio un amor especial para que un hombre ame a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos y a sus hermanas, y a sus sobrinos y a sus primos. Pero ahora, hermanos,
somos una familia en la fe, la iglesia. Somos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. Somos hermanos. La Biblia lo enseña. Por lo tanto, una de las cosas que estoy viendo que de repente, hermanos, no se practica y se pierde en nuestras iglesias es precisamente la falta de amor fraternal. La falta del amor fraternal en la familia de Dios. Dije hace un momento, hermanos, ¿en qué nos ayuda, en qué nos motiva el amor fraternal en la iglesia? Número uno, hermanos, nos motiva precisamente, hermanos, a venir a la iglesia. Mira un pasaje de la Biblia, hermanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahí donde está usted escuchándome. Una de las razones, una de las motivaciones de querer estar en la iglesia es ver a nuestros hermanos, a los que debemos de amar fraternalmente. Somos la familia de Dios. Y hermanos y hermanas, donde quiera, como ya dije, donde quiera que esté usted, debemos de amarnos unos a otros con ese amor puro, con ese amor fraternal. Y eso nos anima a venir para saludar y ver a nuestros hermanos en la iglesia. Es una motivación, ya que hay tanto desánimo, hermanos. Mi hijo David, el menor, especialmente lo podía ver los miércoles. Nuestros cultos allá en Monterrey son los miércoles. Me recuerdo de mi hijo siendo un niño, ya casi queriendo llegar a ser adolescente. Estaba de repente con nosotros en la primer planta y después se nos desaparecía. Ya estaba en la segunda planta. Yo dije, pues lo ha hecho varias veces, y me subí y lo vigilé. Y miré cuando él abrió la ventana, la cortina, y miró hacia la iglesia, porque está enfrente de la iglesia de nosotros. Y dijo esto: ¡ya llegaron los hermanos! Y se bajó feliz, hermanos, para estar con los hermanos de la iglesia. Él estaba esperando el domingo en la mañana, domingo en la tarde, el miércoles, y al ver los hermanos decía, ya llegaron los hermanos, y se bajaba inmediatamente. ¿Sabe por qué? Por el amor fraternal hacia la familia de Dios. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Mi esposa vino conmigo aquí a la Ciudad de México y me está escuchando. Comenzamos una misión en un pueblito muy chiquito. Cada domingo en la mañana llegamos a predicar. Y apenas los niños, las niñas, veían que veníamos en el camino. ¿Y sabe qué decían, hermanos? Cuando nos veían: ¡ahí vienen los hermanos! ¡Ahí vienen los hermanos! Felices los niños. ¿Por qué hacían eso? Por el amor en la familia de Dios, el amor fraternal.
Yo no sé si tú no estás motivado a venir a la iglesia para saludar y ver a tus hermanos en Cristo. Esa es una motivación, hermanos, de estar aquí. Yo sé, la principal es venir a escuchar la palabra de Dios. Pero, hermanos, tenemos que ser sabios. ¿Cuántas personas vienen a este lugar por primera vez, por una comida, por una bicicleta, por una pelota, por una despensa, pero escuchan la palabra de Dios y se convierten al Señor? Hermano, puede ser que un hermano o una familia venga porque le cae muy bien a otra familia, porque se aman fraternalmente, pero viene el pastor y predica, hermanos, y hay un cambio en sus vidas y en sus familias. Por eso qué importante, hermanos, es no tener problemas con nuestros hermanos en la iglesia, para que ese sentir no se enfríe. Número 2, el amor fraternal, hermanos, nos motiva verdaderamente a dejar el mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 y 9. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó el Señor. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Y lo dice el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Y luego, hermanos, que os améis unos a qué, hermano que está en su casa, léale ahí en su casa con sus hijos, a otros. El amor fraternal nos motiva, nos ayuda a dejar el mundo. Yo no sé cuál haya sido su experiencia, hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, pero cuando yo fui salvo y llevé a mi esposa y a mis niños a la iglesia, qué felicidad, hermanos. Otro mundo, otra vida, completamente. Yo me sentía el hombre más feliz de todo el mundo. Comencé a asistir a todos los cultos, a todos los cultos. Quizás mi hermano pueda escuchar esta transmisión. Yo no sé si él se recuerde. Se terminó el culto del día domingo, mediodía. Muchísima gente saliendo del templo. Mi hermano pasó hacia adentro, me localizó, me encontró y me dijo molesto: ¿qué pasó contigo, Héctor? ¿Ya te olvidaste de la familia? ¿Ya no vas a ir a visitarnos y estar con nosotros como antes? ¿Ya no sales de esta iglesia? ¿Estás metido siempre en este lugar? ¿Y en dónde quedamos nosotros? Yo le dije: ¿qué sentido tiene que yo vaya con ustedes? ¿Para hablar de dinero? ¿Para chismear? ¿Para tomar? ¿Para escuchar maldiciones? ¿Chistes deshonestos? Le digo: esa ya no es mi vida. Ya no va conmigo eso. Y no lo quiero. Ahora estoy en un lugar donde por la gracia de Dios no hay marihuana, no hay alcohol, no hay maldición, no hay prostitución, no hay odio, no hay violencia, no hay mentira. Es el lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Un lugar para mi esposa y para mis hijos. Este es mi hogar. Hermano,
el amor fraternal, mis hermanos y mis hermanas, mi pastor, los sugieres, todos los que estaban en esa iglesia, hermanos, me motivaron a dejar todas aquellas actividades y amistades pecaminosas y decidí quedarme con la familia de la fe, sin dejar de orar por ellos, sin dejar de estar aconsejándoles y consolándoles en tiempos difíciles. El amor fraternal nos ayuda a dejar el mundo. El amor fraternal, hermanos, nos motiva. Hermanos, me encanta esto, a servir al Señor. Dios nos ha dicho que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo. Es un mandato del Señor. Que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que prediquemos, bauticemos y enseñemos la palabra de Dios a los que han creído. ¿Y cuántos hermanos y hermanas en este año pasado, en este principio de año, ya están cansados, desanimados? Ahora que estuve enfermo, pasé unos 5 días difíciles. Y una de las cosas que más recordaba, hermanos, era verme con mis hermanos ganando almas, con mis hermanos en las rutas, con mis hermanos en las campañas, con mis hermanos en los días grandes, en los clubes bíblicos. Yo decía, qué bendición Dios nos da de estar sanos y poderle servir. Qué bonito. Cuando comencé a predicar el evangelio, cuando fui salvo, me recuerdo ir los domingos después del culto, ir a las casas a tocar puertas y predicar el evangelio. Yo me junté con un grupo de hermanos ya ancianos, casi todos ellos, y terminábamos de ganar almas. Y nos íbamos a una tienda cerca de la iglesia a comprarnos un refresco y un pan y platicar. Qué días, hermanos, qué días tan maravillosos. Grupos de hermanos casados de mi iglesia, salir a las calles en la noche a predicar el evangelio y después de predicar el evangelio, hermanos, aventarnos una cena. Hermanos, el amor fraternal nos motiva también a servir. Nos motiva la unidad, el esfuerzo, el sacrificio de hermanos y hermanas, y hermanos y las victorias, y comentar de los éxitos y de la gente salva y de los que vinieron. Hermanos, servir a Dios nos motiva, hermanos. Qué triste tiempo estamos pasando. Pienso en cuántas maestras de escuela dominical han soñado y han recordado cuando abrían su puertita y los niñitos venían para que les enseñaran la Biblia. No han podido hacerlo. Todos aquellos sugieres amables, saludando a los hermanos y guiándoles a su banco. Qué meses tan difíciles, hermanos. La verdad que a un buen cristiano, hermanos, le ha afectado y se siente uno tan vacío. Perdóneme, hermano y hermana que está escuchándome ahí en su casa, si ha llegado a pensar, oh, el pastor Ávila es un hombre de carácter, el pastor Ávila es muy fuerte, el pastor Ávila aguanta. Hermano, esos meses que cerraron la iglesia, sentía deprimirme literalmente, hermanos, no aguantaba. Qué bonito es servir a Dios.
Qué privilegio. Qué honor tan grande de servirle al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor por ese privilegio. Qué bendición servir a Dios. Pero ¿qué nos motiva? ¿Qué nos ayuda a poder seguir haciéndolo? El amor fraternal. Antes de la pandemia, mi esposa y yo decidimos ir a las rutas de los hermanos, apoyarles a ganar almas y visitar una ruta un sábado, una ruta otro sábado. Y nos veían que llegábamos para apoyarlos. Qué felices, hermanos. Qué felices. Hermano y hermana, no hay cosa que te haga más feliz, y créelo, créelo. No hay cosa que te haga más feliz que servir a Dios. No hay cosa que te haga más feliz. El amor fraternal nos motiva a vivir la vida cristiana. Vaya a sus Biblias, Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3, versículo número 8. Dice la palabra de Dios, hermanos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Amor fraternal. El amor fraternal nos motiva a vivir una vida cristiana mejor. El amor no hace nada indebido. Escúcheme, hermano, y escúcheme, hermana, en esta noche. Estamos en un mundo lleno de odio, crímenes, violencia, divisiones, chismes, críticas, pleitos. No solamente en el mundo secular, en las calles, sino dentro de las casas, en las iglesias, los hermanos. Porque quizás hay hermanos y hermanas que no entienden el gran poder que el amor tiene sobre los demás. No solamente el gran poder que el amor tiene sobre los demás, sino la necesidad, hermanos. La necesidad que todos tenemos de ser amados, porque fuimos creados seres emocionales y sentimentales. No somos piedras. Estuve en una iglesia apenas hace 2 meses quizás de esto. Un hermano de mi edad, 55 años de edad aproximadamente, me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo: sí, hermano, ¿cómo no? Me dijo muchas de las cosas que le habían pasado en la vida desde soltero. Y dice: pastor, siempre he sido muy tímido, siempre he sido muy nervioso. Y agacha su cabeza y me dice: pastor, yo no recuerdo nunca que alguien me haya amado. No recuerdo, pastor, haber recibido un abrazo de nadie, ni de mi padre, ni de mi madre.
Y este hombre de 55 años de edad, hermanos, me dijo: pastor, ¿le podría dar un abrazo? Me abrazó como si fuera un bebé, hermanos. Sus lágrimas venían de sus ojos hacia mi pecho. Sentí tanta hambre de ser amado que duró un tiempo sin dejar de abrazarme. Y hermanos, déjeme decirle, esa experiencia la he visto en ancianos de 80 años, que en toda su vida nadie les dijo que lo amaban, nadie les dio un abrazo, nadie les dio un beso. Estamos en un mundo tan egoísta, hermanos. Después, en esos mismos días, me pidieron visitar una familia que estaba en problemas. Y ahí estaba uno de los jóvenes que eran parte del problema y me dijo: pastor, yo soy de tal parte y yo no tengo a nadie quien me ame. A nadie le ha interesado. Jamás me han dado un abrazo. Jamás me han dicho algo que me haga sentir bien, pastor. Y hermanos, eso sucedió en esos mismos días, hermanos. Estuve en una iglesia predicando y mencioné algo de lo que estoy mencionando aquí con ustedes. Yo no sé, hermanos, qué estaría pasando, pero estaba un jovencito chinito, miembro de la iglesia, en una silla. Nunca levantó su rostro. Todo el tiempo se la pasó llorando. En esta noche estoy hablando a padres de familia que no le has demostrado amor, no le has dado un abrazo a tus hijos. Tus abuelos están abandonados. Algunos hermanos aquí les estoy hablando en esta noche que no practicas ese amor en la iglesia, y hermanos, es esencial. Cristo dijo, hermanos: y todos sabréis que sois mis discípulos en que os améis unos a otros. Amor fraternal. Hermano, eso nos motiva a venir a la iglesia. Nos motiva a ir con los hermanos a ganar almas. Nos motiva a servir en nuestra iglesia. Nos motiva a perseguir a los perdidos. Nos motiva a ser amables aquí, hermanos. El amor fraternal, hermanos. Termino con esto, hermanos. Si todos somos honestos, sabemos que debemos de amar. Y si todos somos honestos, sabemos que tenemos la necesidad de ser amados. Llegó una hermana a nuestra iglesia, una señora, fue salva, fue bautizada, empezó a asistir a los cultos. Se acercó a mí un día y me dice: pastor, yo siento que este lugar, esta iglesia, esta colonia es el paraíso para mí, pastor. Aquí encontré la paz, aquí encontré el amor, es completamente diferente. Pastor, no habría un terreno que alguien me venda para construir mi casa y no salirme nunca más de este lugar. Encontró lo que no hay en el mundo. En el mundo hay pasión, hay sexo. En la iglesia hay amor puro, que es el amor fraternal. Y tú que me estás escuchando, tú sabes,
Aunque aparentemente eres una persona de un corazón bien duro, tú sabes que tienes la necesidad. Ya estando casado, con mis hijos, casi todos ellos ya jóvenes, 3 jóvenes, los demás, creo los otros 2 no habían nacido. Pero cuando yo era un niño de 6 años, hermanos, tenía que ir a trabajar y lo hacía con gusto al mercado Morelos de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Tenía una meta de cargar canastas a las señoras que compraban su mandado, llevarlas a su casa o llevarlas al camión, o las que tenían carro, llevarlas a su carro. Normalmente la tarifa eran 20 centavos de cobre. Yo juntaba 7 monedas de cobre y cuando llegaba a 7 monedas de cobre me iba a mi casa y se las daba todas a mi mamá para que no batallara con la comida. 7 monedas de cobre. Una ocasión, cargando esas canastas, junté las 7 monedas de cobre rápido y había un espacio, un patio, una explanada ahí en el mercado. Y con otro niño que hacía lo mismo que yo, nos pusimos a jugar con una pelotita viejita, tiritos. Se puso de portero y yo le estaba tirando. De repente, hermanos, siento un golpe en mi espalda, vi oscuro literalmente y me mareé. Y dije, ¿qué pasó? Mareado y adolorido que volteo para un lado. Y era mi padre que estaba borracho y crudo. ¿Qué estás haciendo, Héctor? ¿Vienes a trabajar o vienes a jugar? Bueno, yo traía mis 7 moneditas en mi bolsa, ya para mi madre, mientras que él andaba tomando vino. Me partió, hermanos, el alma, el corazón. Fui un adolescente y no pude olvidar. Fui un joven, me casé. Y siempre en mi mente, hermanos, cargué el pensamiento: mi padre nunca me amó. Siempre lo llevé. No me quería acercar a él. Mi padre se enfermó de cáncer. Teníamos que llevarlo a las quimioterapias a la ciudad de Querétaro, de Celaya a Querétaro. Me tocó llevarlo a mí por un tiempo, uno de mis hermanos no pudo y tuve que llevarlo yo. Me recuerdo una de las citas que tuvimos. Llegamos, estaba la secretaria, la asistente del médico, dijo, hagan favor de sentarse ahí enfrente en ese sofá, en lo que el médico se desocupa. Me senté, mi padre se sentó, él iba muy cansado, muy débil por las quimioterapias y por el cáncer que él tenía. Por primera vez, hermanos, en toda mi vida, sucedió algo que nunca había sucedido. Mi padre se acercó a mí, hermanos, puso su cabeza en mi pecho y me abrazó. Me sentí, hermanos, por primera vez como un niño en los brazos de su padre. Yo no quería que esa escena se acabara. No quería que el doctor saliera. Quizás fue el único abrazo recibido por mi padre en toda mi vida. Después de eso comenzó una relación muy bonita entre papá y yo. 3 años después, pasé la noche con él y por la mañana falleció. Qué ingratos somos al pensar que la gente no necesita amor fraternal y llegar a pensar que nosotros también no lo necesitamos. Una de las grandes motivaciones de estar en la iglesia, de ganar almas,
de servir, de sacrificar, de perdonar. Es, hermanos, el amor fraternal. Así que, hermanos, hay que echarle ganas en este asunto. Cierren sus ojos, cierren todos sus ojos. Ahí en su casa, júntese con su mamá, con su papá, con sus hijos, con sus hijas. Hagan un altar ahí y arreglen lo que tengan que arreglar ahí en su corazón. Si nunca se han dado un abrazo, háganlo en esta noche. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Siga bendiciendo hasta final este programa en vivo y salve a cualquier persona que nos escuchó que no tenga seguridad de salvación.